La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. En esta noche vamos a discutir el capítulo 23 y 24 y yo espero terminar un poquito temprano porque había quedado con ustedes, cuando yo digo esos 10, 15 minutos antes, había quedado con ustedes de tocar el tema de la suerte, ¿te acuerdas? Sí. Vamos a ver esta noche dónde está la suerte en la Biblia, vamos a ver varios versículos, 3 de hecho, y los aplicamos, los analizamos, los discutimos, para que usted vea que la suerte existe y va a ser fascinante cuando ustedes vean eso, ¿está bien? Ok, vamos a presentarnos en oración para comenzar en esta noche. Padre, en esta hora venimos delante de ti. Para darte gracias, Señor, por las bendiciones tuyas. Y nuevamente damos gracias por Génesis, por las cosas lindas que estás haciendo allí, por nuestros jóvenes, por las alabanzas, por la adoración, por esa congregación, por los niños, Señor, todos, las damas, los caballeros. Gracias por los diferentes ministerios y bendícenos en esta noche. Bendice el estudio bíblico, bendice nuestras mentes, bendice nuestros corazones. Y que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé entendimiento. Y que, Padre, podamos comprender la belleza de tu camino. Por esto nos presentamos en oración. Te pedimos que no solamente nos bendigas a nosotros, bendice también a cualquier hermano o hermana que venga de camino y que se añada a nosotros un poquito más tarde. Por estas cosas oramos en esta noche y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y vamos a comenzar capítulo 23 de Jueces, versículo 1. Ok, Josué 23, versículo 1. Dice, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel, que todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, algo leí mal, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel, eso fue lo que salté, de todos sus enemigos alrededor de Josué, siendo ya viejo, avanzado en años. A estas alturas, Josué tiene 110 años, ¿sabes? 110. A esta edad, sabiendo él que no le quedan muchos días, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes y sus jueces y sus oficiales y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Nada, cuando dice todo Israel es todos los líderes de Israel. Y ahí les describe, ¿verdad? Los ancianos, los príncipes, los jueces, los oficiales, todo el mundo que esté ocupando una posición de liderazgo. Lo que él va a tener ahora en el capítulo 23 es una reunión con los líderes. Es como si en nuestra iglesia tuviéramos una reunión con la junta, el gabinete y todos los ministerios juntos. Eso. En el capítulo 24 va a haber una reunión con todo el pueblo. ¿Bien? Y siempre, usted va a tener una reunión previa con el liderato para discutir cualquier asunto, decir quién tiene responsabilidad de qué, coordinar, organizar. Y una vez usted esté listo, entonces usted habla con la congregación, ¿verdad? Y en nuestra iglesia nosotros seguimos este patrón. El liderato se va a reunir, ¿verdad? Y luego vamos a asamblea anual, tenemos toda la iglesia y hablamos con ellos. Cuando deliberamos o tomamos ciertas decisiones, si tuviéramos que llamar a la iglesia a una reunión extraordinaria, una asamblea extraordinaria, lo hacemos porque siempre, al final, la congregación tiene que tomar ciertas decisiones. Una de las cosas que quiero que usted observe es que la manera que nosotros estamos estructurados, de manera congregacional, es este estilo que está aquí. Y eso es importante. Y este estilo se viene usando en el pueblo de Dios hace como 5,000 años atrás. Hay gente que dice, ¿por qué estamos organizados así? Aquí está. Llévenos al libro de Josué para que usted vea. ¿Eh? Yo sé que otras iglesias están organizadas de otra manera. Fantástico. Nosotros somos bíblicos. ¿Está bien? En este caso, Josué sería como el pastor. Los líderes son como nuestra junta y gabinete. Y claro, Israel, la congregación, es como el pueblo, es como nuestra congregación. Muy bien. Versículo 3. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado
Noten que Josué no se atribuye el logro, ¿verdad? Conquistamos todas las naciones porque yo soy un gran líder. No. Conquistamos todas estas naciones porque ustedes son tremendos. No. Da el reconocimiento al Señor. Porque la verdad es que ninguno de ellos derrumbó las murallas de Jericó. Nadie aquí abrió el río Jordán. O sea, hay una serie de cosas que acontecieron que solamente fue el Señor. De igual manera, nosotros en nuestra congregación, a pesar de los logros que tenemos, siempre tenemos que dar gloria a Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Lo que nos separa y nos distingue como pueblo de Dios es que Dios está con nosotros, ¿verdad? Aquí nadie puede atribuirse ciertas cosas, aunque siempre hay personitas que se creen que si se van de la iglesia se va a caer. Yo no sé por qué. Son tan importantes, ¿verdad? Otra gente son divas, you know what I mean? Son estrellas. Pero esta obra es de Dios. Dios nos llamó a este lugar, Dios la mantiene. Y hasta que Él diga lo contrario, aquí estaremos. ¿Verdad? El que quiera gritar, brincar, hacer lo que quiera, pues Dios me los bendiga. Uno no puede perder el tiempo con eso, ¿verdad? Muy bien. Versículo 4, ¿verdad? Y aquí os he repartido por suerte, ¿escucharon eso? En herencia para vuestras tribus. Estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia donde se pone el sol. Una de las cosas que ocurrió fue que se dividió la tierra y se le entregó a cada tribu un terreno. Siempre la gente pregunta, ¿y qué pasó con todos esos países y naciones que todavía ellos no han terminado de conquistar? Bueno, si los filisteos están en el terreno de Judá, o sea, lo que hizo Josué, que repartió la tierra, y los filisteos cayeron ahí, pues les toca a Judá derrotar a los filisteos. Y por eso te va a ver a David y la tribu de Judá siempre en guerra con los filisteos. Y así en cada tribu, dependiendo quién sobrevivió, cada tribu es responsable de terminar lo que se empezó. ¿Me entendió? En el plan de Dios, como ustedes están viendo, esto es un proceso, como hablábamos el domingo en la mañana. Y el proceso de conquistar la tierra toma tiempo. La gente quiere que eso sea de cantazo. Es como hoy en día. Nadie hay que pasar por el proceso, ni esperar tanto tiempo. Pero Dios está planificando y organizando. Josué, que es la persona que va a ser el líder saliente, está organizando a su gente, coordinando las cosas, poniendo las cosas en sitio, explicándole cuál es la responsabilidad de cada cual, para el día que él se vaya, todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. ¿Está bien? Esto es lo que está pasando aquí. Si un pastor está saliendo de una iglesia, debe dejar las cosas listas para el próximo. Y entonces tiene que trabajar con el liderato. La actitud no puede ser, ya yo me voy, allá ustedes. No en el ministerio, ¿verdad? Y no en la iglesia cristiana. Aún los líderes de los diferentes comités del ministerio, deje las cosas listas para el próximo, para la próxima persona. Y usted se lo pasa, le dice, esto es lo que falta, aquí es que estamos. Y esa persona le va al seguimiento a su trabajo. ¿Bien? No siempre pasa así, pero eso es lo que se supone. Eso es lo que se supone que pasa. Y ahora, ¿qué versículo está? 5. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. En otras palabras, el mismo Dios que les acompañó para entrar y conquistar la tierra es el mismo Dios que los va a acompañar a ustedes a derrotar una vez por toda esta gente que sobrevivió a nuestra entrada, ¿verdad? Nuevamente, Dios está con nosotros en el proceso y el que empezó la obra en nosotros la va a terminar. En eso podemos confiar. Versículo 6. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Ahora empieza la cosa a apretarse. ¿Por qué dice Josué tenemos que hacer estas cosas? Él dice, ¿quién te entró en la tierra? El Señor. ¿Quién te entregó todo esto? El Señor.
¿Quién luchó por nosotros? El Señor. Velen de honrar al Señor. Velen de cuidar su palabra, de obedecer los mandamientos. Porque de esa obediencia trae consecuencias. En otras palabras, si ustedes no terminan este trabajo que fue encomendado a nosotros por el Señor, vamos a tener un resultado desastroso. Y luego él va a ir explicando un poquito más profundo sobre eso. Versículo que es 8. 7. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni os sirváis, ni os inclináis a ellos. Esta gente que quedó son idólatras, tienen sus propios dioses. No queremos mezclarnos con eso, dice Josué. Mucho menos adoptar su religión y sus dioses. ¿Verdad? Y que eso es muy fácil para esta gente. Recuerden que salieron de Egipto con la mala costumbre de la idolatría, ¿verdad? La aprendieron de los egipcios. Esta gente es bien susceptible a idolatría. Y el Dios que hizo el pacto con ellos le dijo: Jehová tu Dios, uno es. No hay otro. O sea, Dios es celoso en eso, la fidelidad que le debemos a Dios. ¿Sí? Y vamos a ver que en la historia de Israel adulteraron espiritualmente, le fueron infieles al Señor y hay muchas consecuencias, ¿verdad? Josué se las está explicando claramente, ¿verdad? Muy bien, ya ahora estoy en el 8. Mas Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. 10. Un varón de vosotros perseguirá a mí, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Yo espero que ustedes aprecien el idioma aquí. Es simbólico, ¿verdad? Uno va a coger a 1000. Yo nunca he visto a uno coger a 1000, ¿verdad? Lo que está diciendo es que el Señor va a luchar por ellos y con ellos, y no hay quien los derrote a ellos mientras ellos son fieles a Dios. Right. 11. Gracias. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Ouch. Irnos tras otro ídolo, otra religión, es no amar al Señor. Si amas a Dios, le vas a ser fiel. ¿Verdad? Esto es como una relación íntima, y es de las cosas que más duele al Señor, ¿verdad? 12. Porque si os apartáis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertáis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, para vuestros costados y por espinas, para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si le son infieles al Señor, espiritualmente hablando, y se van con esta gente y desobedecen a Dios, se van a invertir los papeles. En vez de ustedes sacarlos a ellos, ellos los van a sacar a ustedes. Ya, si usted ha leído bastante del Antiguo Testamento, usted sabe que eso fue lo que ocurrió, ¿verdad? A cada rato los sacaban. Y Dios los perdonaba, y ellos humillaban, los volvía a traer, los llevaba al exilio, los retornaba. Esa historia se repitió muchas veces. Y fue bien difícil para Israel aprender la fidelidad. ¿Sí? Para nosotros es importante entender eso. Me quiero detener para hacer un pequeño análisis. Mientras usted ame al Señor de todo corazón y le esté sirviendo, el Señor te perdona todos tus errores. Porque tú lo amas. A veces uno como cristiano, uno no hace lo mejor. Uno no hace el ideal. Y Dios, la gente se asusta y dice: Dios mío, pero entonces Dios me va a castigar. No, porque Él te ama. ¿Usted me entendió? Y Él sabe nuestras limitaciones. Y Él sabe la intención de tu corazón. Mientras Él mire tu corazón y vea que tú eres fiel y que tú lo amas a Él, no hay problema. El problema está
cuando tú le das espalda a Dios. Cuando tú estás jugando el juego. Cuando Él ve tu corazón y ve esas cosas, nos metemos en problemas. Siempre en la Biblia la cosa es abandonar a Dios, no servir al Señor. Hay gente que se va para el mundo y va a tener problemas. Dice ahí, vas a pasar azotes. Entonces están los otros que son listos o listas y se pasan en el mundo, pero vienen a la iglesia también. Está con este y con el otro. Y si lo ponemos del otro lado, está con esta y la otra. Toda la vez. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se puede darle un ratito a todo el mundo? Porque Dios es un Dios celoso. Yo pienso, hermano, que muchas veces en la Biblia, si tú sabes lo que es correcto, y tú sabes lo que es correcto, pero tú quieres hacer lo opuesto, es ahí el pecado, o sea, es ahí donde cometes el error. Yeah. Por siempre digo a una persona, si tú nunca sabías de que Jesús te va a salvar, ok, you're probably gonna be saved. Pero si alguien te dijo, Jesús te va a salvar, and you reject it, tú sabes, ahí ya está el problema. El problema que tenemos nosotros los cristianos es que conocemos a Dios. Amen. Y sabemos lo que Él pide de nosotros. Sabemos lo que Él demanda de nosotros. Y, o sea, si tú no sabes, Dios no te va a reclamar. Es como tu hijo o tu hija, ¿verdad? Si tú no le explicaste y no le dijiste, no lo castigues, porque eso sería completamente injusto. No sabe. Pero nosotros sí sabemos, y ahí estriba el problema. Mucha gente en la iglesia tiene dificultad, muchos evangélicos, muchos cristianos tienen dificultad, porque dice, esa gente del mundo hace lo que les da la gana y no le pasa nada. Y yo, que estoy en la iglesia, pestañeo y me ponen en disciplina, ¿no? ¿Qué pasa? Mira lo que dice el texto. Dice, Dios a quien ama, Disciplina. no el mundo. El mundo puede hacer lo que le da la gana. ¿Usted entendió? Las reglas son distintas para usted y para mí. Mucha gente no entiende eso. Son distintas porque nuestra posición es distinta. Somos hijos de Dios. Nosotros no somos inconversos, ni incrédulos, ni nada de eso. Dice, el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. No lo hace. Amen. No quiero que nadie se vea aquí asustado. Oh, Dios mío, el pastor me dijo que Dios me va a caer encima. Yo no dije eso. Más o menos. Yo te estoy diciendo que mientras tú ames al Señor y perseveres en el camino y lo sigas a Él, muchas de estas cosas Dios las pasa por alto, te las perdona, porque tú estás tratando. A veces, por ejemplo, la actitud mía es, Señor, yo sé que no estoy haciendo todo a la altura que lo que tú me estás pidiendo, pero aunque sea gateando, yo quiero llegar al cielo, ¿tú me entiendes? A lo mejor no puedo coger, a lo mejor no puedo caminar, pero a mí no me importa, yo quiero llegar. Y eso es lo más importante. No abandones el camino, no te salgas, ¿está bien? ¿Y qué dice la Biblia? Que los últimos seremos primeros. El camino no es fácil. Pastor, yo también creo que esto es una manera, esto es algo que todos tenemos que pasar porque ahí es que Dios ve quién verdaderamente lo ama de corazón como tal. Sí. Porque si se te, como decimos ahí, se te ponen los huevos a peseta en ese momento y decides irte al mundo, eso no es amor, tú sabes, eso es prácticamente, el Señor te ama y va a tratar de traerte a tu camino, intentar de nuevo bregar contigo, pero tú tienes que pasar por eso para crecer y demostrarle al Señor que no pase lo que pase, tú vas a serle fiel en todo. Amén. Amén. De eso hablábamos el domingo, ¿verdad? De hecho, el próximo domingo vamos a seguir hablando de todas las pruebas. Es como una continuación de lo que empezamos el domingo, pero no deja de decir más nada. Tienen que venir el domingo. Bueno, ¿en qué versículo me quedé? 14. Voy para el 14. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy. No sé qué me pasa, yo no veo. 14. Y he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha fallado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Dios cumple lo que quiere decir.
No ha faltado ni una sola de sus palabras. Dios ha cumplido. Sí, pero ¿cuál es el problema? Si Dios cumple contigo y conmigo, nosotros tenemos que cumplir con Él. O sea, hay un peso de responsabilidad. 15. Two-way street. Yes. Pero así como he venido sobre vosotros, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Ven el cambio inmenso. Sí, está aquí para bendecirte, pero si ustedes fallan en desobediencia y se van, lo que Dios odia es la idolatría. No tendréis otros dioses delante de mí. La gente no entiende. Dios es absoluto en la lealtad y la fidelidad. Dios es absoluto. So, si tú lo sigues a Él te ama y te apoya. Pero si tú te vas tras otros dioses, que ese es el problema crítico de la gente, ¿no? Y no es cuestión de nada, te va a destruir, dice. Josué se lo viene explicando. Cuando uno mira la historia de Israel, uno dice, pero ¿qué le pasa a esta gente? No pueden reclamar ignorancia, que no sabían, porque esto se les explicó con lujo de detalle. Y ellos siempre pensaban que nada les iba a pasar. Porque eran que el pueblo de Dios. No funciona así. El juicio de Dios empieza por la casa. Yo pienso, hermano, que muchas veces no pensamos qué son otros dioses. Muchas veces otros dioses no es su trabajo, el hacer dinero. O sea, tú sabes, y uno nunca piensa que es un Dios. Sí. Tú sabes, y yo pienso que muchas veces nos concentramos en el dinero, el trabajo y todo eso, y no pensamos que estamos idolatrando algo tan simple, pero sí pasa. En las palabras de Mario, la gente hoy en día no asume que somos idólatras, pero si usted deja de venir a la casa de Dios y servir al Señor porque ha puesto otra cosa como prioridad, eso es su Dios. Y es un Dios falso. Y muchos de nosotros no nos damos cuenta de esa transacción. Ese asunto de que no puedo ir a la iglesia, no puedo ir, pero sí puede hacer un montón de otras cosas. Y Dios es primero, y la vida del Señor es primero, y rendirle culto al Señor es primero. Esas cosas las tenemos que aprender y nos metemos en problemas. Hay gente que no adelanta en su camino espiritual, no madura espiritualmente, ¿verdad? Por una serie de cosas, ¿verdad? Entonces hay gente que dice, pero ¿por qué la hermana está en bendición? A mí no me pasan esas cosas. Chequéate, es lo único que te voy a decir, chequéate, ¿verdad? Porque ese asunto de venir a la iglesia una vez al año no funciona. No funciona. ¿Dónde me queda, hermano? ¿Qué versículo? 16. Si traspasáis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándonos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Aquí una advertencia. Le está hablando a los líderes. Ustedes son los responsables de velar que este pueblo se mantenga firme, porque estas son las consecuencias. Pregunta. Pero Dios dice que no es amor y ¿qué pasa? La gente quiere ver a Dios del lado bueno, pero servir a Dios implica unas responsabilidades. Y Dios nos llama a cuenta cuando no cumplimos con Él. Dios nos llama a cuenta. Y aún la gente dice, no, nosotros no vamos al juicio. Nosotros no iremos al juicio del gran trono blanco. Pero aún los cristianos tenemos que ir al tribunal de Cristo. Y tenemos que rendir cuenta. Todos tenemos que rendir cuenta. ¿Verdad? No podemos usar este asunto de Dios es amoroso y no hay que preocuparse por más nada. Eso no es el mensaje de la Biblia. A veces queremos criar a nuestros hijos así, ¿verdad? Que hagan lo que ellos quieran porque los amamos. No funciona así. Hay unos límites. Enséñale a tu hijo y a tu hija lo que es bueno y lo que es malo, la diferencia. Y que entienda que hay implicaciones y consecuencias si hace lo malo. Enséñales esas cosas porque Dios hace eso con nosotros.
Si somos negligentes en nuestra responsabilidad como padres y madres, no amamos a nuestros hijos. Porque el que ama a su hijo lo corrige. Lo corrige. Amen. ¿Está bien? So, así como nosotros corregimos a nuestros hijos, los llamamos a cuenta, Dios nos llama a cuenta a nosotros. El problema de todo eso es que la gente no quiere rendir cuenta, ¿verdad? Ni nadie quiere que lo llamen a cuenta. A mí que no me diga nada, no tiene nada que decirme a mí. El problema es que así no funciona esto. Puede ser que en el mundo tú puedes hacer lo que tú quieras, pero en Cristo no podemos hacer lo que queramos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en Cristo? La voluntad de Dios. No la nuestra, la de Él. ¿Entendió? Esto es un dilema tremendo. Hay un proceso en nuestra mente de transformar nuestro entendimiento hasta que lleguemos a entender. ¿Qué dice Pablo? Estas palabras asustan. Soy preso de Cristo. Preso en cadena, así que lo describe. Pues yo no hay más nada, vamos a servir al Señor y ya está. ¿Está bien? Acabamos el capítulo 23, vamos para el 24. Una vez que termina de hablarle del liderato, se va a dirigir a la congregación entera. En el 23, perdonen, yo no les expliqué, se reunieron en Silo, porque ahí estaba el tabernáculo. Y Josué se reunió con todo el liderato en Silo. En el 24 la reunión va a ser en Siquem. A ver, 24, versículo 1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nicor, y servían a dioses extraños. Lo que está pasando aquí es que el liderato de Israel ahora acompaña a Josué cuando él se va a dirigir al pueblo, y lo que él comienza a hacer, y lo hace por varios versículos, lo vamos a leer rapidito, es un recuento de la historia. ¿Ustedes se acuerdan que Abraham estaba al otro lado del río, allá en Babilonia? Y ellos servían a otros dioses. De allá Dios sacó a Abraham y a su familia, ¿se acuerdan? Y los trajo. De ahí fue que bajaron a Egipto, de Egipto es que vienen al desierto, del desierto cruzan el Jordán. Él les va a refrescar la memoria a ellos. Vamos adelante, el versículo 2, está en el 3, ¿no? Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú. Y a Esaú di el monte de Ser para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto, 40 años, Eso de muchos días. Suena como una semana. Versículo 8. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí desde delante de vosotros. El versículo 9. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Versículo 10. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán, y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. 12. Y envié delante de vosotros
tabanos, los cuales los arrojaron desde delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. 13. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificaste, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Me detengo. ¿Cuál es la importancia de hacerte recuerdo? Para recordarle ¿De dónde vinieron? ¿A dónde fueron? ¿De dónde los sacó? Y los entregó. Ahora escuche usted, a veces es bueno acordarnos cómo empezó Génesis, de dónde el Señor nos llamó, de dónde nos sacó, qué fue lo que nos dio, qué fue lo que pasó, para uno ver el proceso de Dios con nosotros. Eso es bueno, ¿eh? Recordarse de esas cosas. A veces la gente dice, ay, ¿de qué el pastor está hablando? Otra vez contándonos la historia de Génesis. Pero yo no estaba cuenta otra vez. ¡Ah! Grabar eso. Siempre es un asunto de ver la mano de Dios. ¿Está bien? Y eso es precioso. Eso fortalece tu fe, te afirma que tú sabes que tú estás en medio de la voluntad de Dios. Todas estas cosas tienen un propósito. Son estas cosas que estamos escuchando. Uno dice, ay Dios mío, qué repetición esta. No, eso tiene una razón. En tu propia vida, muchas veces los hijos nos dicen, ay papi, ya tú me has contado esa historia como 10 veces. Ay mami, lo mismo otra vez. Ya. También esa generación tampoco pasó por eso, se le está recordando por dónde pasaron. Exactamente. Es importante porque hay una serie de cosas que acontecieron, ¿no? Y uno tiene que contar esa historia, ¿verdad? Y no se preocupen por sus hijos porque cuando ellos sean viejos ellos van a decir las cosas 10 veces otra vez. No, yo soy testigo de eso. Y tal vez nunca he testificado, pero mis hijas vinieron acá y mi hijo, cuando casi nadie estaba acá, al principio cuando tú sabes, y mis hijas escuchan música cristiana, tú sabes, no llegan a la iglesia, pero siempre te he dicho que hay muchas canciones o coros de tus hijas que lo pusieron y la escuchan y hablan y me preguntan y todo, ¿me entiendes? Y uno dice, alguien puso la semilla, tú sabes. Y tú dices, Genesis, como te digo, tú sabes, mis hijas vinieron acá, o sea, yo pienso que la mayoría de personas no conocen a mis hijas, las estoy tratando de conversar para que lleguen allí con los jóvenes, ¿me entiendes? Pero están allí y me da mucho gusto. Por ejemplo, ayer las tuve que llevar a 2 de mis hijas a los doctores y estaban escuchando música cristiana y le digo yo listen to that? Y dice, oh sí, dice. Y como te digo, yo siempre he dicho que un día voy a testificar de las cosas que Genesis ha hecho, como te digo, hace mucho tiempo. O sea, al principio. Eso me acuerda que el congreso es del 27 al 29. Otra vez. Se va a ir. Bueno, se va a ir una tercera parte de la iglesia. Son 35 ya, ¿no? ¡Wow! Eso es mucha gente. Olvídese, pero nos vamos a gozar con ellos. ¿Verdad? Aunque nosotros vamos a tener muchas sillas vacías allí. Pero nos vamos a gozar con el Señor. Muy bien, ¿qué versículo me queda, hermano? 14, ¿verdad? Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Son las mismas instrucciones, se las está dando al pueblo. ¿Verdad? 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién vas a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí que entra el libre albedrío de nosotros. Esto usted tiene que escogerlo. Aunque usted conozca a Dios, usted tiene que decidir por Dios. Con todo y eso, Dios no te va a obligar. El libre albedrío es una cosa tremenda. Es un gran privilegio, pero también es peligroso. Porque podemos escoger bien y podemos escoger mal. Cuando usted escoge bien, pues sí llega a los resultados, ¿verdad? De esa buena decisión. Pero si escogió mal, le va a llegar las consecuencias de una mala decisión. Entonces hay gente que yo no sé por qué tienen una habilidad espantosa de siempre escoger mal. Van de un problema a otro, ¿no?
Y como que no aprenden. Pero espérate. Y pastor, ¿por qué esto siempre me pasa? Porque sigues haciendo lo mismo, hermano. O sea, cambia tu manera de pensar, tu análisis y tu forma de decidir. Si esto no funciona, intenta otra cosa, linda. Intenta otra cosa. No, queda casi. Ok. Y estamos dando cosas contra el aguijón, ¿no? ¿Sabes? Son muchas veces el mensaje que el Dios nos está diciendo es no. Así no funciona, yo no apruebo esto. Y nosotros insistimos en nuestros caminos. Esto es importante. Pero dice Josué, en cuanto a mí, yo en mi casa serviremos al Señor. ¿Está bien? Usted puede escoger lo que usted quiera, ¿verdad? Pero yo voy a servir al Señor. Versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Lo que está ocurriendo aquí es que masivamente, esto es plural, ellos, nosotros, están renovando su pacto con Dios. Lo que Josué está haciendo como líder es asegurarse de que ese pueblo, después que él se vaya, después que él deje esta iglesia, esa gente va a permanecer ahí y va a ser fiel al Señor. ¿Sí? Versículo 17. Porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Escuchen qué tremendo es ese versículo. Qué distinto es la manera que este pueblo habla aquí hoy a cuando Moisés estaba con esa gente en el desierto. Lo único que aquella gente hacía era quejarse de todo y querían todos regresar a Egipto. Esta gente dice, no, hombre. Esa es la diferencia entre una generación que no conoce a Dios y una que sí conoce. Esta gente caminó, estuvo en el proceso y aprendieron de Dios. ¿Sí? Entonces hay gente que uno los ve que toma decisiones fuera del Señor. Toman decisiones como si fueran inconversos. Están en la iglesia, pero toman decisiones sin considerar a Dios, las cosas de Dios. Y uno dice, o sea, ¿cómo tú crees que te va a ir? Pues yo pienso que muchas personas lo que le llaman muy fácil a los americanos dicen the big picture, pero no lo miran. Miran algo tan pequeño que te lo siguen. Ya. ¿Sí me entiendes? Ya. Son sutilezas, hermano, pero tenemos que meditar en nuestros caminos y ver cómo estamos tomando decisiones. Bueno, por eso es que a veces nos pasan las cosas que nos pasan, ¿no? Son sencilleces. Pensé que iba a decir algo. ¿Vale? No. Ok. Just agree with you. A ver. ¿Qué versículo me queda, hermano? 18. 18. Y Jehová. Richard, ¿quién te quitó el ministerio aquí, man? Hermano, habla. 18. No sé que ella no lo deja hablar. El hombre no... Y te cerro la boca. Y yo, ya hablé. Está castigado. Está castigado. Está dormido. 18. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. So, ellos están diciendo, no, vamos para adelante con el Señor. Y Josué le dice, no, ustedes no lo pueden servir. O sea, entonces ahora, ¿qué es lo que tú quieres, Josué? ¿Verdad? ¿Qué es lo que el pastor quiere? ¿Qué será lo que este hermano quiere, verdad? Vamos a ver el 20. Si dejareis a Jehová y serviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que Josué
o sospechaba o sabía que había unos cuantos allí que estaban diciendo sí, amén, pero estaban haciendo exactamente lo que él estaba hablando. Sí, pero eso estaba lejos de ahí. Ajá. Ok, no, Dios no te va a bendecir nada así. No. Ahí es cuando muchas veces en la iglesia la gente se enoja con el pastor. Dice, pero ¿por qué el pastor le da con esta manía? Ok. La segunda cosa que pasa es cuando la gente dice, él cree así, pero yo tengo mi manera. Fine. Tu manera, si vas a estar dándole prioridad a otras cosas que no son el Señor, no es bíblico. Tú tienes la habilidad de escoger lo que tú quieras. Pero nosotros tenemos que afirmar el único camino que existe y es la fidelidad al Señor. ¿Verdad? Hay gente que quiere cambiar la iglesia porque no están de acuerdo con el pastor. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que lo deberíamos hacer así. No es a tu manera. No es a tu manera. Es la manera del Señor. Tenemos que tratar de ser lo más fiel posible a la palabra, ¿verdad? Tiene que ser porque ahí mismo dice la palabra que Dios es celoso. Entonces, o sea, si no entiendes el término de esa palabra, porque Dios quiere que seas fiel para Él. Cuando hay incienso extraño en la congregación, ¿qué es eso? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Infidelidad. Incienso extraño. Se está adorando a otra cosa que no es Infidelidad. No ser Se fiel. está adorando a otra cosa que no es Dios. Yeah. Amen. Y eso pasa muchas veces en nuestras iglesias. Con algunos hermanos. Uno tiene que tener mucho cuidado porque la iglesia el domingo en la mañana, no todo el mundo es cristiano. Es un culto público, las puertas están abiertas y cualquiera puede entrar. Y en nuestra época se complica, porque hay gente que asiste a la iglesia y no son miembros. Como Porque- dicen, los lobos vestidos con... Pueden ser Como lobos, no necesariamente. Por ejemplo, hay gente que ha tenido malas experiencias en otras iglesias. Esto es como una muchacha que tiene una mala experiencia con su esposo o con su novio y resulta un desastre la relación y después tiene tanto miedo que dice, yo no me vuelvo a casar más, yo no vuelvo a tener un novio más. Dos hombres, para aquí y para allá, usted sabe. Pero es su herida, ¿no? Así pasa muchas veces con gente que viene a nuestra iglesia. Desconfían, no los culpo, tuvieron Viene con una... prevención. Sí, vienen con una experiencia horrible, ¿usted me entendió? Pero eso le está impidiendo que, en el caso de una mujer normal, pues de encontrar a alguien que la ama, de entrar en una relación saludable, de desarrollarse como mujer, como esposa, como madre. Cuando tú te cohibes, te limitas. Y eso es algo que la gente a veces no lo ve. Eso pasa espiritualmente cuando tú no te unes a la iglesia, no te unes al cuerpo de Cristo, no te integras, no te haces miembro de la iglesia. Pues qué bueno que tú nos visitas. Pero si tú realmente quieres que esta relación sea de bendición para ti, tienes que meterte para adentro. Tienes que insertarte en el cuerpo. Y nosotros aquí en Génesis tenemos un grupo bastante grande, ¿sabes? Y van y vienen y no se detienen. Y ustedes ni yo les sabemos cómo se llaman. Ustedes los ven. Ellos no llenan las tarjetas. No nos dan la información. Porque eso es ustedes allá y yo aquí. Pero vienen todos los domingos porque les gusta la iglesia. Pero no se van a comprometer. Ibas a decir algo. No. Come on, Luis. Tú eres visita. Quizás están viendo cómo se desarrolla la iglesia, cómo actuamos. Antes Hay gente de que hacer- lleva 2 o 3 años en este juego, ¿sabes? ¿Oh, sí? Sí, sí, Oh, wow. sí. Sí. Una pregunta, ¿esto debería de pasar con cualquier iglesia que tú visitaras? Que, por ejemplo, es que como lo estoy viendo es como que si yo asisto a una iglesia por 2 o 3 años y no me hago miembro, estoy en el limbo. Sí. Sigo así con cualquier... Sí. O sea, que mi deber como cristiana, si yo lo siento, es si encuentro el lugar adecuado, unirme a ese. Sí, uno dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo quiero ser parte del pueblo de Dios. Uno se apunta en esa lista.
vamos a pensar en una muchacha que es novia de este muchacho. ¿Y desde cuándo son novios? Para la gente dice, hace 5 meses, ok, 1 año, ok, 2 años. Pero hermano, cuando tú llevas 15 años de novio, Si no las conoces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pastor, no diga eso porque yo tuve 10 años de novia. Pero el pastor les dijo 15. Por 5 años. Te salvaste por 5 años. ya sabemos que Diana es una mujer paciente. Bueno. Pero yo creo que básicamente en el caso de nosotros, ¿verdad? Que nos mudamos para acá, pasó, ¿sabes? Yo creo que experimentamos lo mismo. Yo estuve casi 1 año visitando varias iglesias, hasta que un día yo le dije, José, ¿sabes? Tenemos que decidirnos en una, por lo mismo, porque yo quería trabajar, yo quería conocer a la gente. Eso de llegar y sentarme y salir por la puerta, yo decía, ¿sabes? No es. A mí me gustaba como que, me sentía como que no conocía, como que no sentía, no podía, exacto. Pero a la misma vez era conociendo, Sí. Porque para uno buscar un lugar que uno pudiera estar un tiempo. No, ya, escucha a Yanil que te escucha a ti. Yo no estoy hablando de esa etapa donde uno está conociendo a la iglesia. A nosotros nos pasa también, ¿verdad, Carmen? A mí llegamos a un sitio nuevo, usted visita esta iglesia, visita la otra, usted está orando, buscando la voluntad del Señor, ¿dónde es que a usted le toca? Yo estoy hablando de que cuando usted dice, me gusta este lugar y aquí está, y usted está toda la semana asistiendo a la iglesia, en otras palabras, usted se está alimentando espiritualmente allí. Allí es que Dios te habla, allí es que Dios te bendice, porque tú no te comprometes. O sea, ya llegamos a una decisión, pero le falta el compromiso. Afuerita nada más. ¿Me entendió? Nosotros tenemos que ayudar a estas hermanos y hermanas a entender que se están cohibiendo y se están limitando. Porque ellos no lo ven, ellos lo ven como que ese es mi derecho. Lo es, pero te estás limitando. Esa lucha la tenemos. Entonces, hablaba yo de cómo nosotros predicamos y enseñamos esta cosa, porque hay gente en medio nuestra que todavía no da el paso. Hay otros que nos están visitando para conocer, ¿verdad? Hay de todo en la viña del Señor, y no todo el mundo que está es. ¿Lo entendió? Son todos los que están. Incluso. Perdón, es que a veces también la gente le tiene como miedo al commitment. Sí. ¿Cómo se dice? Compromiso. Porque yo tengo una vecina que la he invitado muchas veces. Ay, es que si después me hago miembro tengo que estar pagándole esa cosa todo el diezmo. Eso es parte, corazón. Claro. Hay ciertas iglesias que si tú quieres ser miembro te cobran. Me acuerdo mi hermano me invitó a una iglesia una vez y me dice, mira, si quieres participar en esta iglesia, te va a costar $300 al mes. Le digo, oye, ¿cómo es eso? Tú sabes, entonces yo entiendo lo que tú dijiste. Sí. Porque muchas personas piensan de que tú vas a ir a una iglesia y tienes que pagar como una membership, como que vas al gimnasio o algo. Y Esa es la dice, idea que tiene ella, sí. si tú vas a darle a Dios, tiene que salir de tu corazón. No hay duda. Y Dios te va a bendecir. No hay duda que estamos rodeados de muchos malos ejemplos. Eso es un problema. Y siguen llegando gente a montar ministerios de iglesias por ahí. Es una cosa increíble. Pero la gente tiene que visitar, discernir, ver cuál es y cuál no es. Al Señor. Esto es como cuando usted se va a casar. Usted no se va a casar con cualquiera que dice, vente, vamos a casarnos. No. ¿Quién tú eres? Tú sabes, cógelo con calma. Ahora alguien va a levantar la mano y dice, pero yo me casé el mismo día. La Biblia dice, probar los espíritus a ver si son de Dios. ¿Verdad? Y siempre hay gente que escoge mal, hay gente que se mete en los peores sitios. Pues, lamentablemente. ¿En qué versículo me quedé? 24. Creía que le iba a controlarse.
Vamos al 24. Último, por lo menos, para que no Dale se chance, vaya. dale chance. 24. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. 25. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Lo van de regreso. Lo que pasó aquí fue que Josué memorializó, ¿verdad?, ese evento, y un pilar y una estatua y todo ese tipo de cosas. Hay momentos que nos marcan como iglesia. Cuando uno va a construir, uno entierra la primera piedra. ¿Usted se acuerda de eso? Sí. Esos son momentos, y toma las fotos y qué sé yo. Importantes, son momentos críticos en la vida de una congregación y del pueblo de Dios. Esto es lo que está pasando aquí. Es una etapa memorable. Sí, sí. Y eso nos trae a memoria los votos que hicimos. Amén. Los votos que hicimos. Muy bien, versículo 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Lo que está diciendo es, mientras Josué estaba como líder, el pueblo sirvió al Señor, y como José hizo un gran trabajo de capacitar el liderato, el pueblo le fue fiel también mientras ese liderato vivió. Cuando vayamos al libro de Jueces, usted va a ver que todo este liderato empieza a morir y es sustituido por otra gente que nunca pasó por el desierto, que nunca pasó por la conquista de la tierra, que nunca cruzó el Jordán. Ellos no saben nada de esto. Y es una generación que no conoce a Dios. Cuando estudiamos desde el martes que viene el libro de los Jueces, vamos a ver toda esa polémica. ¿Muy bien? Vamos a terminar, 32. Y enterraron en Siquem los huesos de José. ¿Se acuerdan de José? Que lo trajeron desde Egipto. Que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo de Jacob, que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón. Este es el que era sumo sacerdote, ¿no? Y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Muere el líder y muere el sumo sacerdote. Pregunta: ¿quién va a ser el líder, el próximo líder? ¿Y cómo se escoge? Por suerte, ¿no? ¿Escogieron a Josué o a Moisés por suerte? No. ¿Cómo? Dios lo Es el concepto del llamado. Dios tiene que llamar el líder. Por eso usted ve que Josué no nombra el líder. Ni nadie lo nombra. Porque lo nombra el Señor. Vamos a tener un momentito aquí. Porque el día que yo tenga que salir de esta iglesia, tiene que pasar este proceso. Y ustedes van a llamar a otro pastor. Y se tienen que cuidar de las manipulaciones de la gente. De la política de la gente. Y yo espero capacitar mi iglesia, mi congregación y mi liderato. Me explico. Cuando hay una vacante pastoral, aparecen los profetas. Fulano, este es el que va a ser el próximo pastor. Esta es mi sierva y Dios la está llamando. Ella va a ser la pastora. Ay, Dios habló. Esa es la que va a ser la pastora. Pidi, no funciona así. Yo tuve una situación de una hermana. Yo había sido pastor de esa iglesia 5 años
Y esta hermana tuvo un sueño. Y me creó unos problemas en la iglesia. Yo no sabía que había tenido el sueño. Y había un tumulto en la congregación. Y resulta que cuando finalmente me di cuenta que es la señora la que está instigando el problema, le digo, necesitamos hablar. Y ella me cuenta el sueño, me dice, yo hago esto porque el Señor me dijo que lo hiciera. Ella dice que el Señor le mostró que ella iba a ser la próxima pastora de la iglesia. Y yo, fine, pero es que el pastor soy yo. Llevo 5 años aquí. Mi denominación me instaló. Usted estaba aquí. Y usted dice que en sueño Dios le dijo que usted va a ser la pastora. Me contestó que sí. Yo dije, pues, tenemos un gran problema. Porque esta iglesia me llamó. Mi Señor me llamó a mí y la iglesia me llamó. Usted quiere invalidar la decisión de toda una congregación. No funciona así. Usted tiene que estar bien claro cómo son los procesos de Dios. Yo he tratado de exponer estas cosas por escrito en el reglamento de la iglesia y cómo es el proceso que se debe dar. Yo quiero coger un minutito breve así, pero después usted lo lea. La junta y el liderato de la iglesia tienen que nombrar un comité de púlpito, un comité de búsqueda. Los candidatos tienen que someter la aplicación. Mucha gente va a aparecerse para tratar de ocupar el cargo. El liderato tiene que orar. La iglesia tiene que estar en oración. Dios va a enviar a alguien. El trabajo de ustedes es discernir quién es esa persona. ¿Quién es el que Dios nos está enviando? No es el que mejor se mercadee, no es el que mejor se venda. Y tenga cuidado con los pastores que vienen a decirle a usted, o los candidatos, yo lo hago de gratis. No, que ni se le ocurra a usted eso. El obrero es digno de su salario. Eso lo dijo Dios. Es un proceso bastante difícil, ¿no? Yo pasé, cuando estaba en El Salvador, elegir a un pastor, y es un proceso bastante difícil. Yeah. Y la congregación realmente tiene que orar, porque salen muchas personas que dicen, I am, yo soy. Yo soy. Yo soy. Y Yo soy. es muy difícil esa decisión, y la congregación realmente tiene que orar mucho. A veces hay gente adentro haciendo política porque, ay no, vamos a poner a fulano. Y fulano trata de ver quién conoce en la iglesia y en el liderato, especialmente la gente que está en el comité de púlpito. Esa gente está bajo un peligro tremendo. ¿Quién está allí? Ah, Richard está allí. Ah, Richard está allí. ¿Quién conoce a Richard? Vamos a hablar con Richard. Para que ponga mi nombre. ¿Usted entendió? La política se da. La política se da. Entonces, Josué pasó el trabajo de orientarlos y explicarles muy bien. Si ustedes quieren verle a quién Dios llama, salte y váyase al libro de los jueces. Y le hace el primero y el segundo capítulo para que usted vea. Y lo vamos a discutir la semana que viene. Pero esto es a base de llamado. Pero no tenemos que preocupar por eso, porque para ese cambio faltan como 50 años. Bueno, Josué se murió a los 110, me quedan unos años. Pues ese es el próximo punto. Josué se murió. ¿Por qué no se retiró? ¿Por qué esperó los 110? Porque se pudo haber retirado por lo menos a los 90. ¿Por qué no se retiró? Pues nadie, no había puesto sucesor, y si no había puesto sucesor tenía que seguir en su... No era la voluntad de Dios. No fue como cuando Moisés, que Moisés le dijo, hasta aquí me voy yo el día, y de aquí sigue esto. Y respectivamente que entrara o no entrara, pero llegó un momento que... Ok, vamos a hablar de Moisés. ¿Moisés se retiró? No, pero Dios le dijo, hasta aquí llega. O sea, ¿usted ha visto a alguien en la Biblia que se retiró? Ninguno. Nadie se retira. Dios lo retira. Dice el texto, sé fiel hasta los 65 porque ahí le toca el retiro. Sé fiel hasta la muerte. Tú le vas a servir toda tu vida. Yo por lo menos no he visto a nadie retirarse aquí. El retiro es un concepto nuestro, moderno, del mundo occidental. Pero esta gente nunca tenía ese concepto, ¿sabes?
No lo busque, que no lo va a encontrar. No existía, no se había establecido el seguro social. No hay seguro social para nadie. Tenía que seguir trabajando. Si quería leche había que ordeñar la vaca. Sí, sí. Pero también ¿Quién se inventó el seguro social? El hombre, Estados Unidos, ¿verdad? ¿En USA. qué año? Yo sé. como el 50. 62. 33. Oh. Yo no había nacido. Eso es un invento nuestro de los últimos años. Eso, y todo el mundo quiere hacerlo, ¿verdad? Y todo el mundo dice, eso es un derecho tuyo. ¿Qué derecho? Si lo acabamos de inventar. En la historia de la humanidad, eso nunca había existido. Yo no estoy en contra del seguro social. Yo lo que estoy diciendo es ese reclamo que es un derecho fundamental. ¿De qué tú hablas? You don't have no rights. You don't have rights. Es un En el tiempo de derecho. ahora, you don't have no rights. O sea, sí, You a get veces hay benefits. un proceso en que, por ejemplo, tiene una iglesia, va madurando, ya no está haciendo madura, entonces, por eso es que están los pastores principales y los asociados, entonces tú vas dando un poquito más y te vas echando, pues no es que te quita, pero que vas ya delegando. Para So, vamos a hablar de eso. Y al mismo tiempo, Ajá. no tienes que estar viejo para ser un pastor, porque muchas veces Dios te ama o te llama al llamado, aunque estés muy joven, muchas veces las personas no entienden eso. Si Dios te llama a ser un pastor, puedes ser muy joven, pero muchas veces hay ciertas iglesias que tienes que estar viejo para ser un pastor. Y Yeah. yo pienso que eso no es... So, entonces vamos a tratar de resolver este dilema dando esta explicación. Cuando la iglesia crece, madura, evoluciona, lo que debe ocurrir es esto, para ayudar en la transición de líder. El pastor rector, en inglés, el senior pastor, es Josué, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando la iglesia está grande, tú no puedes pastorear la iglesia solo. Una lección que aprendí bastante bien hace muchos años atrás. Hermano, tal vez no te quiero interrumpir, pero también hay diferentes clases de pastores. Sí, Como voy. una compañía. Sí, sí. Hay personas que pueden crear una compañía y la llevan bien alto. Ajá. Pero hay, y lo haces. Pero también hay otras personas que pueden expandir. O sea, son diferentes los ministerios. Igualmente en una iglesia. Un pastor puede crear algo y lo lleva. Pero muchas veces te llegas y no es tu ministerio. Right. Entonces Dios te envía a otro pastor Sí. que ayuda. O sea, Sí, hay pastores, son diferentes hay pastores ministerios. que abren obras, hay pastores que pastorean la iglesia, son dos cosas distintas. Nada, lo que yo les estoy mencionando es, está el pastor rector, cuando la iglesia crece y puede pagar el sueldo de otro pastor, entonces uno tiene pastores asistentes. Generalmente son pastores más jóvenes, son pastores que Dios los ha llamado, pero uno sirve de mentor para ellos, para que ellos vayan adquiriendo experiencia. La iglesia sigue creciendo. Entonces uno establece pastores asociados. Eso está el pastor rector, pastores asociados, pastores asistentes. La diferencia es que los pastores asistentes los nombra el pastor. Yo llamo a un muchacho y digo, tú vas a ser pastor asistente. Pastor de jóvenes, ¿entendés? Ese tipo de cosas. Eso lo nombra uno, lo nombro yo. No la junta, no la iglesia ni nadie. ¿Qué pasa? El pastor asociado no es así. El pastor asociado lo tiene que llamar la iglesia. Porque el día que el pastor rector se vaya, esos pastores asociados son los primeros candidatos que uno va a considerar para ser pastor de la iglesia. Es la transición del liderato. Ya la persona conoce la iglesia, los hermanos conocen el pastor o la pastora. ¿Usted me entendió? Parte Y del es- cuerpo. ¿Ah? Ya son parte del Son cuerpo. parte. Y usted no tiene que preocuparse por estar entrevistando gente que usted ni conoce. Por lo menos los asociados los tiene, los ve en función, sabe quién funciona, ese tipo de cosas. ¿Verdad? So, y dependiendo de la experiencia, pues a veces, ¿cómo se llama en español? Seniority. La señoría. Uno tiene más señoría que otro. ¿Está bien? So, nada. Generalmente uno tiene se empieza por un pastor rector, un pastor asociado, 2 asistentes. Pero según la iglesia crece, el staff crece, ¿no? El personal crece. So, si me muero en 50 años, yo espero que la iglesia You got time. haya desarrollado esa habilidad. ¿Bien? Son esas cosas importantes yo decírselas desde ahora, para que usted entienda cómo se hacen estas tradiciones y no venga alguien por ahí a venir con esos cuentos que Dios me mostró que yo iba a ser el pastor en Génesis. No.
tengan mucho cuidado con eso. No funciona así. Preguntas, comentarios. ¿Lo tienen, amado? Vamos a hablar de la suerte ahora. Ok, ¿están listos? No creo que nadie se ataque aquí esta noche. Alguien busque Salmo 16, versículo 5. Sí. $16.5. Sí. Lo tienen todos, vamos a esperar por todo. Salmo 16, versículo 5. Para beneficio de los hermanos que no tienen su Biblia o ese tipo de cosas, alguien lea Salmo 16, el versículo 5. El Señor es la porción de mi parte y de mi copa. Tú sustentarás mi suerte. Oh. Eso no. Alguien lea la otra versión. Es lo mismo, pero yo creo que alguien la lea. Jehová Brenda. es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. So, ¿tenemos suerte, sí o no? Yo no creo en la suerte, pastor. Ok. Tú no puedes creer, pero ahí es que está. Yo no creía que Yo tampoco. era Yo tampoco se cree esa verdad. Ok. Hay muchas cosas que están en la Biblia que la gente no sabe. So, la suerte sí existe, pero el Señor sostiene tu suerte. Porque hay gente que tiene mala suerte. Pero como Dios está contigo, tú no tienes mala suerte. Él sostiene tu suerte. Le voy a dar un minutito para que filtren la cosa. O sea, él es el que la, ¿Ah? Como dicen en inglés. él es el que la da, algo así. Vamos para adelante. Yo pienso que tú Yo puedes voy, tener suerte. Mary, te voy a contestar esa La pregunta. mantiene. Espérate, un niño. Yo, la verdad, pastor, lo que yo entiendo es que sí existe la suerte, pero yo lo veo aquí como que yo no tengo que creer en la suerte, yo lo que tengo que creer es que Dios cuida mis pasos y me va a dar lo que yo necesito. Ok, vamos. Déjame llegar al próximo versículo. Yo a veces, tú sabes, muchas personas juegan la lotería Ajá. y no ganan. Ese Pero es yo otro digo, tipo. no, pero yo digo, muchas veces Dios sabe, porque si tú tal vez ganas la lotería, te va a convertir en el corazón algo que te vas a olvidar de Dios. Entonces Dios sabe. Ok, lo que- Mario, párale ahí. Esa no es la suerte que habló la Biblia. I got you. Los juegos de azar es otro tema. Sí, Y los juegos de azar se tiene que ver con el prohibidos. dinero. son prohibidos. Y no vamos a hablar de eso porque esta suerte bíblica no tiene que ver nada con el dinero. Exacto. Nada. Eso es lo que la gente no sabe. Hay distintos tipos de suerte. Y la suerte bíblica es sobre usted encontrar la voluntad de Dios. Encontrar el camino. It's just like luck. Yes. Pero en Well, la I think like if you think of, for example, King David Mhm. when he won the battle with Goliath. that was like for a non-Christian. Oh my gosh, Yeah. how he do that? He was so lucky. Like that's amazing. But God was with him. Yes. He gave him that luck. Yeah. Also, if you look at Ruth, not Ruth, Queen Esther. Yes. Out of all the women in Mhm. that country, she somehow landed to be the queen Mhm. of, and to be the wife of that king. Mhm. And God gave her that blessing, Yes. but God had a purpose for her to be That's right. there. That's right. But that was very lucky. Yeah. Like that was among all the women in that country, Ah, lo que nosotros llamaríamos hoy en día, y la gente ha dejado de usar este término, la providencia de Dios. ¿Se me entendió? ¿Cómo te llegó? Jesús lo llama y dice, todo les va a llegar por añadidura. Ay, María, qué tremendo, chico. Qué afortunado eso, usted cayó del cielo. Exactamente. en la versión en inglés dice my luck, porque dice my portion, después dice my luck. Es como una pose, es como tú Se repartían
los terrenos por suerte. Cuando se escogió el otro apóstol, se escogió por suerte, ¿verdad que sí? Ellos tenían esa costumbre, el Lunín y el Tunín era por suerte. Ellos están convencidos que Dios va a hablar por ese proceso. Pero en ninguno de ellos hay $1 envuelto. Nada con el dinero. Es encontrar la voluntad de Dios. Vamos al próximo versículo que a lo mejor ayude. Proverbios 16, versículo 33. Proverbios 16, versículo 33. Proverbios 16, versículo 33. Ay, Dios mío. ¿Quién lo lee? La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Quién me lo explica en sus propias palabras? Usted echa la suerte. Ajá, pero el Señor es que ¿Ah? El que tiene la última palabra. Ajá. Uno propone y Dios dispone. Seguro. Es que la dispensa. Mira, Dios ordena tus pasos, endereza tus veredas. Es como cuando uno va a una entrevista de trabajo, ¿verdad? Y tú dices, diantre, hay 6. Y no sé si a ustedes les ha tocado entrevistas abiertas que todos tienen que hablar. Y tú dices, wow, pero este tiene esto, este tiene... Pero cuando tú tienes la certeza, ¿verdad? ¿A quién tú le sirves? ¿A quién tú le crees? Tú dices, tranquilo, que si es voluntad de Dios, ese trabajo es mío. Eso es parte de eso. Se puede decir también que es como favor. ¿Pero? Como el favor de Dios. Sí, por supuesto. se puede. Por supuesto. Pero entonces también tenemos que ver que en el caso de ella, si el trabajo se te da en la voluntad de Dios, pero si el trabajo no se te da Exacto. en la voluntad de Dios. Exacto. No era para ti, no te conviene. Él sabe que no te convenía. Bueno, Luz. Es como cuando nosotros fuimos a comprar la casa, que estábamos viendo casa, y la realtor nos llevó a esta casa que tenemos ahora, y la cosa es que la cocina tenía girasoles y mi esposa la casa era una casa folclórica y había que vidiarla. A ella le gustó, a mi nena le gustó, a mí no. Ella te y yo le digo, eso fue el Señor, yo fui el último en vivir y la casa fue de nosotros. Algo así me pasó a mí también cuando íbamos a comprar una casa, pues Wanda me había dicho, y dice, bueno, el primer tropezón que veamos, vamos a verlo como un aviso del Señor que no es para nosotros. Tan dicho como tan hecho, porque luego como unos 7 meses más tarde, ahí fue cuando yo trabajaba en la línea aérea, fue cuando Delta se declaró en bancarrota. Entonces pues tuve que coger un retiro temprano. Entonces al coger el retiro ya el ingreso no es lo mismo. Y si nos hubiéramos metido en esa casa, hubiera tenido que venderla o entregarla al banco. ¿Listo para la próxima? Porque esto de tirar la suerte lo vemos en Israel a través de todo el Antiguo Testamento, pero usted no ve esto en el Nuevo Testamento. Los cristianos no se tiran a la suerte. ¿Por qué no? Yo siempre pienso, hermano, de que si tal vez tú no estás orando, por ejemplo, en mi vida personal, Dios me ha bendecido muchas veces y yo sé que yo no oro como debería orar, pero sé que mis padres oran, yo sé que mis abuelos han orado por mí. Entonces, la suerte, como decir la suerte, pero yo digo las bendiciones, son muy grandes. Y muchas veces, tal vez no tanto para mí, para mis hijos, los frutos que uno mira muchas veces, tú sabes, te hace llorar a veces, porque dices, cómo Dios te bendice en unas maneras tan grandes.
que yo no me merezco. Entonces tú puedes decir, fue una suerte. En el Antiguo Testamento tiraban las piedritas, la blanca y la negra, el Urim y el Tumim, escogían entre un palito y el otro. Se echaban a la suerte para encontrar la voluntad de Dios. ¿Por qué no hacemos eso en el Nuevo Testamento? Porque ahora tenemos el Espíritu. Exactamente. El Espíritu nos fue dado para guiarnos a la voluntad de Dios. No hay que tirar las piedritas porque el Espíritu te va a guiar a la voluntad de Dios. Es que el nuevo pacto lo que hizo fue reencontrar a Dios con el hombre, a la comunicación que Dios tenía con el hombre. Por lo tanto, ya consultas a Dios, ya vas directamente al Señor a consultar, no necesitas de vivir por ahí sin esa cosa que tenía antes el ser humano de poder hablar con Dios. No necesitamos regresar al sacerdocio ese levítico y que nos tiren el Urim y el Tumim. ¿Por qué? Tenemos el Espíritu. Tú consulta a Dios y Dios te va a mostrar su voluntad. Es lo que tú dijiste el domingo en el sermón, que podemos hablar con Dios directamente. Exactamente. Si nosotros no tiramos las piedritas aquí, ¿qué versículo bíblico sería bueno para ilustrar a nosotros lo que nosotros creemos como cristianos? Romanos 8:28. Romanos 8:28. Algunos se lo saben de memoria. ¿Quién lo lee? Y ya sabemos que a los que a Dios aman, aquí está como diferente, todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme al propósito son llamados. El concepto nuevo testamentario es que todo está bajo el control de Dios. Todo. Nada ocurre al azar en nuestras vidas, porque Dios sostiene nuestra suerte, Él organiza, Él lo ordena. Y nada pasa en nuestra vida si Dios no quiere que pase. Por lo tanto, no importa lo que ocurra, no importa lo que nos tome de sorpresa, todo va a orar para bien. Nosotros estamos convencidos de eso. Muchas veces las cosas no tienen que ser bien, porque Dios está, tú sabes, guiándote en este camino. O sea, eso no quiere decir que todo te va a pasar bien. Muchas veces te pasan cosas malas por las decisiones que hacemos. Pero Dios tiene siempre un propósito para guiarte. O Dios te va a meter en situaciones bien difíciles porque Él tiene un propósito. Porque bien no es lo que queremos, bien es lo que... Esto es para tu bien. Esto es para tu bien. Pero todavía hay gente que yo los oigo hablar, ¿qué suerte tú tienes, chico? ¿Tienes o no tienes suerte? A base de lo que estudiamos esta noche. I think maybe like terminology has changed with the Christians. They use more "you were blessed" versus in the Old Testament they used it. Una de las cosas que ha pasado en nuestra época recién, en tiempos modernos, son los juegos al azar, las loterías, los bingos, lo que sea. Con el asunto de ganar dinero. Las Vegas. ¿Verdad? En la Biblia nunca se contempla el uso del dinero. El problema que tenemos con los juegos de azar es que la explotación de otro ser humano, de tú, con el jueguito los topos, los dados, quitarle el dinero a tu prójimo y lucrarte tú. Alguien se va a lucrar. Qué bueno, ganó la lotería. Sí, pero ¿cuántos perdieron para que uno gane? Y este es el juego. La gente se pone adicta al cachín. Hay hogares que han sido destruidos por esto y Dios no ve bien con buenos ojos esto. Echar la suerte en la Biblia no tiene que ver nada con eso. Eso es una perversión de la suerte divina. ¿Se me entendió? Eso es una corrupción del ideal de Dios. Eso es explotación y es diabólico, por eso nosotros estamos en contra de eso. ¿Será por eso que han cambiado los conceptos de cómo llamarle? Porque por esa situación. Sí, cuando alguien dice, ¿tú crees en la suerte? Depende. ¿Tú estás hablando de allá afuera secular o esto de acá? La suerte secular, aun cuando no sea juegos de azar, significa
que las cosas pasan al azar, ¿no? Nadie sabe lo que te va a ocurrir. No, nosotros los cristianos no creemos eso. La suerte bíblica significa que Dios está en control de todo. Para mí cuando dicen suerte, yo siempre digo que es una bendición, tú sabes, porque, o sea, yo conocía a muchos amigos que decían, si yo gano la lotería, voy a comprar el templo, voy a hacer, y digo, no es realmente así, porque tú tienes que hablar de Dios. Si Dios te bendice, tu trabajo, algo se va a multiplicar de una manera correcta. ¿Están listos para el gran final? ¿Y los accidentes? I have to say that, like, I have people who know the accidents that I've had, and they can't believe that I've come out, like, with no scars, nothing, and they're like, you're so lucky, like, I don't even know, like, how you survived that thing. Like, and if you look at, you know, my accident in my car, and how that all happened, and that I came out with not even a single scar, like, well, I said, that had to be God. En una ocasión, mi esposo y yo estábamos en una convención de nuestra denominación, estábamos en Jacksonville. Yo pastoreaba en Sarasota, en Florida, y Nané era jovencita y su hermana. Anyway, las muchachas, una noche me llama el presidente de la junta de nuestra iglesia y me dice, pastor, sus hijas estaban involucradas en un accidente. Yo pensé que era una tontería. Se fueron por una cuneta de esas bien grande y se fueron hasta el carro pérdida total. Y cuando yo escuchaba a ese hermano, yo dije, oh my God. Y me dice, y yo les pregunté, ¿cómo están las muchachas? Me dice, no les pasó nada. Nada. Yo sé que ustedes en muchas ocasiones están en situaciones como esa, o un familiar, o sus hijos, o sus hijas, salen ilesos. ¿Y quién hizo eso? Dios. Dios. Hasta en los accidentes. Él está en todo. Está en todo. ¿Está bien? No, hay accidentes que nos golpean y golpean a nuestros familiares. Yo conozco un hermano de una iglesia que iba para el culto el domingo en la mañana, va con su esposa, sus 2 hijos en el asiento de atrás, y vino un borracho. Domingo en la mañana, a las 9 de la mañana, vino un borracho. Si fuera sábado en la noche, domingo en la mañana. Sí, amanecido de tomar toda la noche. Impactó este coche de él. Ese hombre perdió su esposa y sus hijos. Toda su familia. Se le hacía a ese hombre difícil llegar se le hacía difícil llegar a la iglesia. Tomó más de un año restaurar a ese hermano la fe. ¿Accidente? ¿Mala suerte? ¿Qué es eso? Mi responsable que andaba en la calle suelta. Bien, en Carolina del Sur, esta iglesia que se metió este tipo de racista y liquidó a medio mundo ahí. ¿Por qué Dios permite ciertas cosas y otras no? Eso yo me pregunto a veces, particularmente cuando hay niñitos envueltos. Dios mío, pero ¿por qué? Yo pienso que Dios nos enseña muchas veces lecciones en los accidentes, pero yo he manejado para UPS y te enseña mucho, que muchas veces los accidentes se pueden prevenir, porque muchas veces o estás siguiendo a alguien muy rápido o dejas que algo te controle en lugar de, tú sabes, y yo pienso que muchas veces cuando uno maneja, uno debe orar a Dios y decir, Dios, enséñame o ayúdame a no hacer las decisiones malas, pero muchas veces los accidentes, muchas veces tienen una lección para nosotros. Yo quiero que usted sepa, cuando una persona está en medio de un trauma, no le diga, esto es para tu bien, no le digas nada. Llora con el que llora. ¿Tú me entendió? Esa persona está en crisis, recíbelo como en crisis. Nada. La mejor ilustración que les puedo dar esta noche a ustedes es la historia de Job en la Biblia. Se perdió todo, ¿no? Estaba tan mal que la mujer le dijo, Hacho, muérete y maldice a tu Dios y muérete. No. Job entendía que aunque esto era malo, algún propósito tenía Dios. Él no sabía cuál era, tomó tiempo, pero Job después tuvo otra familia y otros hijos. Algún propósito tenía. Cuando Dios permite algo es con propósito, pero no se le ocurra usted decirle eso a alguien que está en medio de la depresión. La gente le encanta decir eso. La gente no entiende. Está citando un versículo bíblico que es correcto, pero fuera de tiempo. Espera el mejor tiempo para decirlo
En ese momento hay que restaurar al hermano, darle apoyo, darle consuelo. ¿Usted me entendió? No es citar versículos bíblicos, eso no ayuda mucho, no a esa persona. Si usted le dice a ese hombre que perdió a su esposa y sus 2 hijos, toda su familia, o sea, no te preocupes, léete Romanos 8:28. ¿Está bien? Pero a lo mejor un año después, él te va a decir, fíjate, esto. ¿Ya? Y siempre Dios tiene razón. Siempre. Eso yo lo puedo decir. Dios siempre tiene la razón. Al final Dios tiene la razón. Yo creo, pastor, que es nosotros comenzar a entender, porque cuando nos pasan cosas chéveres, el propósito de Dios glorioso, pero cuando estamos en situaciones difíciles, es nosotros meditar en lo que dice ese versículo. O sea, dice que para los que aman a Dios, yo amo a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Yo amo a Dios, todas las cosas me ayudan a bien. Y dice, a los que conforme a su propósito son ya. Yo he sido llamado con un propósito de Dios. Entonces, yo en medio de mi catarsis, en la situación difícil, tengo que llegar a preguntarme, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres que yo vea? Un testimonio rapidito. La semana pasada yo fui a Puerto Rico y es una de esas veces que voy a Puerto Rico que son como que atropellantes y atropelladoras. Y yo vine y dije, pues, yo tengo 2 citas y la última cita era la cita donde yo tenía que regresar para atrás. Y yo vine, me preparé, hice como 3 reservaciones. Y el médico se tardó, y se tardó, y se tardó, y se tardó. Y yo desesperado, yo decía, Dios mío, Señor, no pude llegar. Se me fueron los 2 vuelos, se me fueron. Y yo estaba desesperado, pero dije, espera, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué tú quieres que yo aprenda? ¿Qué tú me quieres que enseñar? Yo llegué aquí a Texas a las 9 y pico de la noche. Pero ¿saben qué? Fui todo el vuelo durmiendo, bien comodito. Tal vez si me hubiese ido a nosotros, hubiese ido incómodo. Y yo siempre que regreso para atrás le digo al Señor, Señor, yo necesito descansar. Y el Señor me enseñó, mira, esto es lo que tengo para ti. Y es nosotros buscar. Es difícil porque cuando uno está en su desesperación, que no te salen las cosas como tú las planificaste, pero empiezan a salir como Dios las planifica, es nosotros aprender, porque lo que tenemos que hacer es aprender a sentarnos y esperar y ver, Señor, qué es lo que tú quieres. Vamos a resumir esto porque las palabras de Toño son válidas en este momento. Mire, yo he visto a muchos de ustedes que llegan al aeropuerto y dicen, no hay vuelo, pastor, y estoy stand-by, y vamos a ver, voy a perder todo el día, a lo mejor no puedo ir, y usted llegó hoy al primer vuelo, se fue. Usted puede decir 2 cosas, qué suerte tuviste, chica. O tú puedes decir, wow, qué bendición, el Señor estuvo contigo. O hace como hice la otra semana, alquiló un carro y guía de Florida para Lo que les quiero decir es, recuerden el versículo, dice, Dios ordena tu suerte, Dios sostiene tu suerte. Pero si llegaste y el vuelo no salió, también eso es buena suerte. Porque Dios te quiso que tú te quedaras. Porque tú no sabes lo que te va a pasar. ¿Está bien? Dios ordena tu suerte y te está bendiciendo siempre. ¿Está bien? Lo que luce ser negativo para nosotros, para Dios no lo es. ¿Está bien? Y siempre va a redundar en una bendición para ti, porque hay algo que Dios o te va a enseñar, o algo Dios va a ser provechoso para tu relación. O te va a poner a ver quién es el lado tuyo. O te va a poner te vas a montar con esa mentalidad. Te pone uno al lado que esté comiendo papita de bolsa. Cuando se escuchan conversaciones de la suerte, la gente siempre está confundida con esto de la suerte. Es que depende de qué término tú estás usando. Uno bíblico, uno secular, o sea, todo depende. Si es juego al azar, depende. ¿Está bien? Yo espero que esta conversación le haya ayudado. Vamos a estar puestos en pie.
Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.